Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Voy a dar un minutito más para empezar el webinar. Muy bien. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este webinar organizado por Aptec. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, ya sea que nos estén siguiendo desde México o desde cualquier otro punto de Latinoamérica. Soy Manolo Castilla, soy Account Manager en Aptec y tengo el gusto de ser su anfitrión en este evento. En Aptec somos una empresa mexicana especializada en consultoría y servicios de datos. Llevamos más de 20 años ayudando a organizaciones de la región a convertir su información en una ventaja competitiva real. El nombre de este webinar es Clean Data, Clear Decisions, o sea, datos limpios, decisiones claras. Y lo elegimos porque resume con precisión el desafío que encontramos una y otra vez en las organizaciones con las que hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos. Vivimos en la era de los datos. Todas las empresas generan información en todos sus canales, ya sea ventas, operaciones, finanzas, clientes, logística, e-commerce, y ustedes digan qué más. Y sin embargo, cuando preguntamos a un director cuánto tiempo tarda su equipo en responder una pregunta estratégica importante, la respuesta casi siempre es la misma. Días, a veces semanas, y en muchos casos la respuesta ni siquiera llega, porque los equipos no logran ponerse de acuerdo en cuál es el número correcto o cuál es la fuente correcta. Hace tiempo tuvimos una experiencia con un director de sistemas que platicaba con sus directores de área y decía en juntas de dirección, a ver, ¿quién tiene el dato correcto y por qué la información que cada una de las áreas de finanzas y operaciones es diferente? Simple y sencillamente porque no hay un punto de acuerdo en quién tiene la verdad. Y es porque la organización desde ahí nunca se puso de acuerdo en cuál es la fuente de la verdad, cuál es el dato correcto y cómo es que se cura este dato. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y para eso estamos nosotros aquí para platicar de ello. Podemos ver dos caras de este mismo reto. La primera es, los datos crecen más rápido que la capacidad tradicional de procesarlos. Hoy, una empresa mediana puede tener datos generándose en su ERP, su CRM o cualquier otro sistema empresarial. Incluso hasta los canales digitales ya son una fuente importante. La operación logística, las mismas hojas de Excel que gestiona cada área de forma independiente. La infraestructura construida hace 10 años no fue diseñada para este volumen, ni para esta velocidad, ni para la demanda que se exige el día de hoy. Y la segunda cara, que siento que es la más importante, es almacenar ya no es suficiente. Hay que transformar estos datos en valor. Muchas organizaciones han invertido presupuestos importantes en plataformas de datos y aún así, cuando el negocio necesita una respuesta hoy, el dato llega mañana. Eso es exactamente lo que vamos a ver y vamos a tratar de resolver en este webinar. Nuestra agenda. En los próximos minutos vamos a cubrir los temas más relevantes que creímos nosotros van a ser para esta charla alrededor de este desafío. Arquitecturas modernas de datos, integración, calidad, gobernanza y platicaremos de casos prácticos que hemos vivido, de cómo todo esto se traduce en decisiones de negocio más ágiles y confiables.
Para guiarnos en este recorrido, tenemos con nosotros hoy a Víctor Reyes, quien es nuestro Customer Support Manager, y a Alex Álvarez, quien es Senior Data Consultant. Estoy seguro de que van a llevarse ideas muy concretas y aplicables para sus organizaciones. Antes de comenzar, solo para comentarles que este webinar está siendo grabado y les haremos llegar la grabación para que la puedan compartir con sus colegas, amigos, etcétera. Esto lo haremos obviamente después del evento. Si tienen preguntas durante la presentación, les pido que las escriban en el chat y las iremos recopilando y tendremos un espacio al final para poderlas responder. Si hay alguna técnica, alguna falla técnica, les pedimos paciencia y aquí estamos para resolver lo más pronto posible. Sin más, mi querido Alex, la palabra es tuya. Venga. Muchas gracias, Manolo. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, pues comenzando, vamos a tener esta charla, esta plática, primero comenzando con esta pregunta que muchas veces no nos las hacemos, pero tiene que ver con cómo el director está viendo la empresa, ¿no? ¿Cómo es que generamos un director o cómo le llega el reporte a un director de la compañía? O inclusive cómo le llegan los reportes a las personas indicadas que son las que toman las decisiones importantes dentro de la empresa. Primero vamos a conocer cómo nacen los datos. Los datos pues son todos aquellos registros que se generan a partir de algunos sistemas que ya se tienen implementados dentro de la empresa. Por dar algunos ejemplos importantes o relevantes, pues tenemos el ERP o el CRM, que son nuestro core principal del negocio. Y aquí en estos cores es donde principalmente se genera la verdad transaccional. La verdad transaccional tiene que ver con una venta, un nuevo cliente que se está uniendo a nuestra empresa, el inventario, cobros, etcétera. Son bases de datos robustas, pero solamente son para la operación de la empresa, no son bases de datos definidas para analítica. Otra fuente son las APIs o las aplicaciones, que tiene que ver toda nuestra interacción con el mundo digital, todas estas aplicaciones móviles o servicios web de terceros que nos están arrojando información y que son necesarias para la empresa. Muchos de estos formatos pues llegan en JSON o en XML, que son formatos semiestructurados, no como los anteriores que vienen en una estructura de tabla o de archivos planos. Estos llegan semiestructurados y bueno, pues también son información importante que tiene que ver con la operación de la empresa. La otra fuente pueden ser sensores o la Internet de las cosas, que también son dispositivos que utilizamos pues día a día y que vamos generando también pues todos esos registros y muchas veces vienen estructurados, no estructurados o semiestructurados. Estos registros llegan de manera continua, como por ejemplo tener una geolocalización de algún camión de entregas, irle dando el seguimiento y que nos vaya registrando pues todos los pasos que va siguiendo hasta su destino. El gran reto de los ingenieros pues es, ahora ya sé que estoy generando datos, ya sé de dónde vienen los datos, pero cómo los voy a unir para un fin común, pues principal para las tomas de decisiones, ¿no? ¿Cómo vamos a unir toda esta información que nos está arrojando de diferentes sistemas, de diferentes formatos? Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco de la evolución del procesamiento. Normalmente, bueno, ya se tiene décadas pues utilizando los ETLs clásicos, que las siglas tal cual lo dicen es extraer, transformar y luego cargar. Y esto era motivo porque era muy costoso el tener fuentes de almacenamiento como bases de datos que pudiéramos ahí almacenar gran cantidad de información. Entonces se hacía primero un filtro, extraíamos la información de las fuentes dentro de los aplicativos de ETLs propios. Se hacía toda esta parte de la transformación del dato, los filtrados, aplicación de reglas de negocio para simplemente depositar el dato necesario dentro de estas bases de datos.
Entonces, dentro de estas bases de datos teníamos ya el modelo definido del negocio y simplemente poníamos ahí la información que era requerida para el negocio. Así es como se tenía trabajando durante décadas con estos ETLs tradicionales. Hubo un auge grande en tener muchos aplicativos o había muchas herramientas de ETL todavía muy conocidas actualmente y muy utilizadas. Pero ¿qué pasa cuando llega Cloud, cuando llega a estas grandes empresas con appliance de Data Warehouse? Dan un giro en la parte de la transformación de los datos, en donde ya nos van a permitir hacer la carga de los datos, transformarla dentro de estos aplicativos y bueno, generar ya la información final en modelos. ¿Esto por qué surge? Porque ya el almacenamiento deja de ser un costo significativo para la empresa, ¿no? Ya el almacenar, ya podemos almacenar en grandes cantidades de volúmenes de información, como en los data lakes, en data warehouse, inclusive en cloud. Entonces ya el almacenamiento deja de ser un problema y ahora lo que nos lleva a esto es nosotros ya poder cargar esta información cruda que se le llama o información original que viene desde las fuentes. Y esta información, una vez cargada a estas bases de datos, a estas fuentes, esos destinos, ya podemos procesarla y aplicar las reglas de negocio dentro de dentro de estas aplicaciones. Eh, ya nosotros aquí dentro de, cuando cargamos la información, tenemos la información tal cual viene de la fuente sin aplicar ningún cambio y ya dentro de estas aplicaciones se hacen toda la limpieza previa, la generación de las reglas de negocio y posteriormente el llenado de los modelos. A partir del llenado de los modelos, pues siguen habiendo todavía esta necesidad de la compañía de tener modelos independientes o lo que se conoce como data bars, que también se van generando pues dentro de estas mismas aplicaciones. Y esto se realizó, o tuvo mucha adquisición de las empresas porque ya estas herramientas tienen un poder de procesamiento significativo en el que inclusive compitiendo con los ETLs tradicionales, ya los procesos de información son mucho más rápidos. Y en cuanto a desarrollo, a tiempo de desarrollo, pues también ayuda mucho en la parte de desarrollar mucho más rápido las necesidades de la empresa. Después viene, ahora tenemos en el auge también el streaming en tiempo real, que son estos dispositivos que generan datos en tiempo real, como puede ser una geolocalización de camión en entregas o el estado de alguna máquina, ¿no? Para saber si tiene fallas, alguna máquina, pues ser proactivos en ese sentido. Entonces, mediante herramientas de streaming, pues también se puede hacer este procesamiento de información. Igual no se necesita dentro de las empresas casarse con alguna de estas herramientas o de estas formas de trabajar o de procesar la información. De la experiencia que tenemos, muchas empresas tienen pues diferentes formas de trabajar la información. Pueden en algunas ocasiones utilizar los ETLs tradicionales para este procesamiento de información en batch. Del mismo modo, igual que hay procesos trabajando con ELTs y si la información lo requiere o el negocio lo requiere, pues también se puede trabajar con herramientas en streaming. Entonces, puede ser una combinación de ambas o de estas diferentes formas de trabajar la herramienta, entonces no es necesariamente casarse con alguna de ellas. Ya que tenemos una vez definido de dónde vienen las fuentes, cómo vamos a definir la forma de trabajar o de transformar los datos, cargarlos a los modelos de negocio. También tenemos ya la parte de que podemos nosotros virtualizar la información o podemos seguir con la réplica física. ¿Qué pasa con la réplica física? Igualmente, en tiempos anteriores, lo que se hacía
con los ETLs tradicionales era traer la información, procesarla dentro de las herramientas de ETLs y cargarla hacia los modelos de datos. Muchas veces por seguridad dentro de las bases de datos o de la información que se le va a exponer a los usuarios, lo que se hacía era, ya tengo yo generado mi modelo, que es el que estoy cargando mi información histórica. Depende de la necesidad de los usuarios dentro de la empresa, se empezaban a generar estos data marts. Es decir, la información que yo tengo en un modelo la tenía que replicar en estos data marts para podérsela mostrar al usuario como él la necesitaba. Entonces así fue como se iban generando todos estos data marts para cada área de negocio, para inventarios, para cobranza, para operación, etcétera. Entonces cada data mart pues era una réplica de la información de nuestro modelo general de la empresa. ¿Qué implicaba esto? Pues tener más procesos de ETL que nos estuvieran llenando esta información, más almacenamiento dentro de la base de datos, más procesamiento también dentro de la base de datos para el llenado de estos modelos y obviamente pues tener información replicada. Alguno de los temas que pasa regularmente es, nos cambian la fuente de información. ¿Qué implica eso? Pues tener que irnos hacia atrás, ir siguiendo ese registro de qué tanto me está afectando esa fuente de datos y tener que hacer todos esos cambios dentro de cada uno de los modelos. Para el modelo principal y después para cada uno de los data marts o de los modelos individuales de cada una de las partes de la empresa. Entonces, pues era algo tortuoso, un proceso tortuoso en el que pues hay que identificarlo y pues ver el cambio, aplicar el cambio y irlo pues trasladando a todos esos modelitos que está afectando. Entonces, como puntos principales es, vamos a tener que estar moviendo los datos físicos, vamos a tener que tener más almacenamiento de datos dentro de los data warehouse y pues la complejidad operativa que les mencionaba, que es construir y mantener y monitorear todos estos procesos para si hay una afectación, pues tener controlado todos esos cambios que se tienen. Otra afectación es la latencia de tener sincronizado la información. Muchas veces va a ser muy, muy lenta la información. Lenta me refiero a que a veces no vamos a tener la información del momento, sino que podemos tener la información de hace algunas horas o inclusive de días anteriores. Esto por todo el procesamiento que tiene que llevar la información. Actualmente pues, las empresas requieren muchas veces la información en tiempo real y por ello es que nace esta necesidad de virtualizar los datos. ¿Qué es la virtualización de los datos? Simplemente es conectarse a las fuentes y poder extraer la información en tiempo real o en el tiempo que se está generando en nuestras fuentes. Con la virtualización nos conectamos y traemos la información en ese momento. Si hay algún cambio dentro de la fuente, volvemos a hacer la consulta mediante estos virtualizadores y nos va a dar pues la información actual. Esta es una forma ágil de poder acceder a la información actualizada en el momento y ya no vamos a tener toda esta réplica o este movimiento de datos. Simplemente vamos a ir a la fuente, va a ser mucho más confiable porque la fuente es quien nos está dando la información y la vamos a tener en el momento que la solicitemos. Las ventajas que vamos a tener es no vamos a tener duplicidad de información. Toda la información va a vivir en las fuentes, va a ser verídica, va a ser unificado y va a ser en tiempo real. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo vamos a virtualizar o cuándo debemos de virtualizar los datos y cuándo debemos de tenerla en físico? Pues el principal tema es, vamos a virtualizar cuando nuestros datos estén constantemente cambiando, que tengamos una necesidad de
de obtener la información en tiempo real, es cuando vamos a poder virtualizar la información. No, la virtualización no nos va a solucionar todo este tema, porque después, más adelante vamos a hablar de lo que es la gobernanza. Nos va a ayudar en la virtualización, nos va a ayudar en temas de poder acceder a la información, pero hay que tener mucho cuidado también hacia estos temas de virtualizar y de siempre obtener la información en el momento, porque podemos caer en incumplimientos de ley, inclusive de poder ver información pues que no necesitamos ver, ¿no? O, por ejemplo, si les damos acceso a poder ver la información de las tarjetas de crédito, pues ellos al no tener esta procesamiento de información previo pudieran ver en claro este tipo de información confidencial. Entonces, para eso también hay herramientas de virtualización que nos van a ayudar también en este compliance de poder inclusive enmascarar algunos datos sensibles y tener esa seguridad de saber quién está accediendo a la información. Entonces, nos quedamos con ese mensaje de decir cuándo virtualizar los datos, cuando los datos sean muy cambiables y cuando se necesite ver la información en tiempo real. De otra forma, podemos seguir utilizando la réplica física, tampoco sin exagerar en generar tantos datamarks. Otra parte que podemos ver dentro de la información, que pudiera yo llamarle una información híbrida entre física y virtualización, también se está dando mucho, o lo estamos nosotros trabajando mucho con clientes, tenemos nuestra información física en un modelo de datos, en un data warehouse, y en lugar de generar estos data marts y replicar la información y tener estos ETLs que nos ayuden a generar la información, se crean vistas de negocio. Estas vistas de negocio son tal cual consultas que se van a hacer dentro del mismo data warehouse, dentro de la misma máquina, van a ser muy fáciles de acceder y la información pues la vamos a tener disponible ahí en cada momento sin tener tampoco que replicar esta información. Y bueno, la decisión correcta siempre va a ser analizar el caso de negocio para saber qué es lo que requerimos replicar la información o requerimos la virtualización de datos. Justo, Y muchas gracias. sí, adelante. Perdón, muchas gracias, Alex. Justo, bueno, indagar un poco en lo que estabas diciendo, con esta explosión de datos, empieza otro problema enorme, ¿no? Y contestando la pregunta, ¿la infraestructura realmente va a estar preparada para procesarlos a la velocidad que el negocio necesita? Fíjate, Alex, que hace algunos años, cuando una empresa hablaba de muchos datos, tal vez hablaban de cientos de gigas, ¿sabes? Tener servidores mecánicos, bases de datos tradicionales, eso era más que suficiente para operar. Y los reportes pues podían tardar entre 30 a 20 minutos y nadie le espantaba, ¿no? Los ETLs corrían de madrugada, usuarios llegaban 8 de la mañana y el reporte pues básicamente ya estaba listo. Pero con todo esto que mencionas, con la llegada de aplicaciones móviles, de APIs, de e-commerce, sensores, etc., las arquitecturas tradicionales comenzaron a quedarse cortas, porque ya no se trataba, como tú lo mencionas, de solo guardar información. Ahora tenían este reto importante, que era cómo proceso miles o millones de registros rápidamente sin que todo esto vaya a colapsar. Y ahí podemos ver esta evolución de los data warehouse, donde vimos una parte importante que es separar la transacción del tema analítico, ¿no? Porque una cosa, como lo mencionabas, muy fácil es registrar una venta, pero una cosa muy distinta es ir a analizar 5 años de comportamiento del cliente. Luego vino el tema, la ola de Big Data y ahí explotó, ¿no? En cuanto a temas de volumen. Y empezamos esta conversación ya con temas de gigabytes, de terabytes, de petabytes. Para ponerte más o menos en una perspectiva, hoy una empresa mediana puede generar en todo un año lo que empresas no lo hacían en 15 o 20 años de historia, ¿sabes? Y aquí es donde reaparecen, cuando se empiezan a trabajar con tanta información, reaparecen estos data warehouse con arquitecturas MPP modernas, lo que nos permite, como tú dices, hacer estos ELTs, estas
maniobras internas dentro de la base de datos. Y la idea, pues, es bastante lógica, ¿no? En lugar de usar un solo servidor para el trabajo, se distribuye el procesamiento de la base de datos entre múltiples nodos trabajando en sincronía y al mismo tiempo. Y créeme, esta parte va a cambiar o cambia completamente el tema de rendimiento, ¿no? Porque ya no hablamos hoy de horas en un reporte. Hoy las conversaciones son temas de concurrencia, que se traducen miles de usuarios, aplicaciones corriendo en simultáneo. Estos dashboards en tiempo real, la posibilidad de generar analíticos, ¿por qué no? Inteligencia artificial, ¿no? Que hoy está muy de moda. Y justamente por eso las capacidades ya no son de almacenamiento. Hoy lo que tú le pides a un data warehouse, necesitas escalabilidad, necesitas paralelismo, necesitas este tema de concurrencia sin sacrificar tu rendimiento analítico ni tus reportes del día. Porque, haciendo énfasis, hoy el reto moderno ya no es solo en guardar datos, sino el verdadero reto es convertir esos datos en estas decisiones rápidas sin sacrificar performance, estabilidad ni costos. Mira, en estos 10 años que llevo más o menos soportando y administrando infraestructuras de data warehouse con distintos fabricantes y diferentes tecnologías dentro del mercado, tanto on-premise como en cloud, la verdad, la plataforma que más me ha impresionado personalmente y que resuelve de mejor manera este tema es el Yellowbrick. Y lo digo porque realmente me ha tocado vivirlo, ¿sabes? En demos con clientes, en la operación diaria. Una de las cosas que más genera este efecto wow es en las demostraciones es mostrar el Workload Manager. Básicamente es un tema visual en el que vemos en acción este orquestador inteligente de recursos de la base de datos. Y ahí es donde empiezan a ver el verdadero poder de las arquitecturas modernas, de los data warehouse modernos, ¿no? Porque mostramos miles de usuarios concurrentes en diferentes pools de recursos, cargas ocurriendo en carriles dedicados, backups ejecutándose en tiempo real y vaya, además prioriza estos recursos para temas de áreas críticas como dirección o el apartado de analytics. Y todo esto sin degradar la experiencia del usuario. Cuando ves esto funcionando en tiempo real, entiendes que hoy el reto ya no es únicamente tener una base de datos rápida. El verdadero reto es adaptar la infraestructura analítica al comportamiento real de la operación de una empresa. Y eso es complicado que ciertas tecnologías tengan este margen de maniobra, ¿no? Sí, Y muchas ahí, gracias, Vic. ahí Y sí, entramos. Dale. solamente quería comentar aquí lo que mencionabas del Workload Management, que es, como dices, es muy visual y puede ser muy modificable, inclusive si para cierto fin de semana quieres procesar cierta información o quieres hacer un reprocesamiento de información, tú puedes darle ese poder a la máquina para que haga ese reproceso de manera rápida y de manera diaria, pues tener la operación trabajando pues un poquito más estable, ¿no? O sea, tenemos esa flexibilidad dentro de este Workload Management. Es correcto. Nos ha tocado incluso trabajar en ventanas nocturnas, ajustando estos procesos dentro del Workload Manager para que puedan correr ciertas cargas o, como mencionas, ciertos reprocesos, ¿no? Bueno. Bueno, una vez que entendemos este tema de la evolución de la infraestructura, viene una de las preguntas que hoy en día se hacen todas las empresas. ¿Dónde deberían vivir realmente mis datos? Y la respuesta ya no es tan simple, ¿sabes? Ya no es decir todo cloud, vámonos todo on-premise, porque la realidad hoy es un poco más compleja. Hace unos años prácticamente todo vivía en on-premise, ¿no? Las empresas pues, compraban servidores, storage, redes, racks completos, y normalmente la estrategia para todos era crecer físicamente dentro de un data center. Eso tenía ventajas importantes, me atrevo a decir, como control de toda tu infraestructura, una latencia bastante estable, que por ahí lo mencionabas, tema de seguridad centralizada y sobre todo esta parte de predictibilidad, ¿no? Tú sabías cuánto storage tenías, tú sabías cuánto CPU te iba a consumir cierta aplicación y sobre todo cuánto te iba a costar operar cierta plataforma. Pero eso también, pues, tenía las limitaciones enormes, que era, pues, crecer en infraestructura, tú sabes que tardaba meses.
este tema de comprar nuevo hardware, esperar la entrega, instalar, configurar, migrar, parchar, hacer N cantidad de cosas dentro de data center con las cosas físicas para que para que pudiera crecer la infraestructura, ¿no? Con la llegada de la nube, hoy se cambia totalmente el paradigma, ¿no? Ahora puedes levantar ambientes enormes en minutos, me atrevo a decir. Necesitas más procesamiento, pues escalas tu instancia. Necesitas más storage, agregas un bucket más grande, ¿no? Necesitas generar alguna prueba de IA o de analítica, pues levanta recursos bajo demanda, y esto hizo algo bien importante en el mundo de la tecnología. Aceleró muchísimo la innovación. Y aquí pasó algo bien interesante, ¿sabes? En tema de la industria, porque muchas empresas empezaron también a darse cuenta que el cloud, pues no era magia, ¿no? Cuando empezaron a mover petabytes de información, cargas analíticas enormes, todo el tema de replicación, ambientes 24/7, pues también empezaron a explotar los costos, el consumo de red, la complejidad operativa, seguridad de datos, y por eso hoy estamos viendo algo raro, ¿sabes? Algo nuevo, que es este modelo híbrido. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se quedaron ni con uno ni con otro? Tan simple como que existen cargas que hacen sentido en un ambiente cloud y cargas que hacen sentido en un ambiente on-premise. Por ejemplo, un tema de proyectos rápidos, ambientes temporales, temas de consumo variable, algunas pruebas, perfectamente se pueden habilitar en cloud, y vas a tener esta habilidad de saber el costo, ¿no? Pero también te decía, hay workloads que funcionan perfecto cuando los tienes on-premise. Cargas críticas, la latencia que se toma muy a la ligera, pero cuando lo estás viendo en cantidades masivas de información, la latencia juega una parte muy importante. La parte regulatoria también, que juega algo en temas de banca, o simplemente tener unos modelos de analítica intensivos y constante, ¿no? Oye, el verdadero reto ya no es escoger un lado, ¿sabes? Ya no es decir si me voy a nubes, si me voy a premise. El reto es integrar correctamente lo mejor de ambos mundos. Y ahí empiezan la conversación sobre un DRP, sobre la observabilidad multiambiente, seguridad centralizada, optimización de costos, ¿sabes? Porque hoy la arquitectura moderna no define solamente de dónde viven los datos, se define por qué tan rápido, tan seguro y eficiente puedes moverlos sin perder el control del negocio. Y de hecho, me atrevo a decir que esto ya no es una tendencia, ¿sabes? Esto ya es una realidad en el mercado. De hecho, Gartner estima que para el 2027 alrededor del 90% de las organizaciones van a operar bajo algún modelo o un esquema híbrido. Y honestamente, eso es lo que exactamente estamos viendo en todos los proyectos actuales que tenemos en Aptex. De acuerdo, Vic. Sí, ahorita lo que se está viendo es, como bien lo mencionabas, hay muchas empresas que vieron el boom del cloud y todos quisieron moverse, pero ya al ver los costos, prefirieron echarse un pasito para atrás, definir bien cuál es el objetivo de su negocio y simplemente montar en la nube lo necesario, ¿no? Lo que se requiere para la empresa. Entonces yo creo que la parte híbrida es lo que funciona mejor para las empresas en este momento. Y bueno, Vic, ya tenemos dónde nace la información, ya sabemos cómo procesarla, cómo integrarla a nuestros modelos de negocio, ya sabemos dónde guardarla, puede ser en cloud, puede ser en on-premise o híbrido, pero pues tenemos esta parte de con qué calidad estamos guardando esa información, ¿no? ¿Cuál es la confianza que vamos a tener dentro, la confianza de los datos para poder generar nuestros reportes, nuestra analítica y nuestra inteligencia artificial? Entonces, la calidad es paso importante. Lo que debemos de tener en cuenta es, desde que nace el dato, muchas veces viene de sistemas propios que ya nos dan la información tal cual viene del sistema, y hay otros sistemas que son
operados manualmente por personas, ¿no? Que muchas veces pues, pueden tener ahí errores de ortografía, inclusive errores de llenado de información dentro de las tablas o los campos, ¿no? Entonces, esta calidad de dato, pues, la tenemos que aplicar desde el comienzo. Si desde el comienzo vamos a meter información que no es de la calidad o que no vamos a tener confianza, pues el resultado va a ser lo mismo, ¿no? No vamos a tener estos reportes confiables. Entonces, desde que nace el dato, nosotros deberíamos de estar aplicando estas reglas de calidad como todos los nulos, evitarlos en todo momento, definir el tipo correcto del dato. Muchos de los que nos encontramos son fechas de diferente formato, entonces también definir el formato requerido. Y bueno, todo esto que tiene que ver con la calidad de la información para que durante el procesamiento de ella, pues podamos llegar a un modelo con información confiable. La otra parte que podemos o debemos de tener en vista es el monitoreo continuo, que es precisamente ya tener los pipelines definidos, obtener la información de la fuente, aplicarle las reglas de negocio y que lleguen pues al modelo, ¿no? Si hay algún error, pues definir bueno, encontrar cuál fue el error, arreglarlo y poder continuar con la operación para que estos pipelines pues continúen su procesamiento hasta llegar al punto final. Entonces, todo este monitoreo debe de ser continuo también de asegurar que los pipelines están ejecutándose correctamente. Y la observabilidad también es un punto importante, es un poco diferente al monitoreo. El monitoreo simplemente vamos a observar que nuestros pipelines se ejecuten correctamente, pero más allá del monitoreo tenemos que ser observadores. Nosotros como ingenieros, Vic, a veces vemos simplemente el proceso y muchas veces vemos que corrió bien, ¿no? Pero más allá de que corrió bien, debemos de integrarnos un poquito en la información porque puede resultar que a lo mejor que nos ha pasado mucho o pasa mucho en las empresas que cambian la fuente. A lo mejor el ID de cliente lo cambian por Customer ID y pues no le avisan a nadie, ¿no? Corremos nuestro pipeline. El pipeline durante el monitoreo pues corre correctamente. No hay errores, termina en OK y lo damos por hecho de que terminó OK. Pero en la observabilidad tenemos que ver precisamente esos cambios, en donde ya cambió el ID cliente por Customer ID. Sin en cambio el proceso o el pipeline lo toma como campo, no lo identifica desde la fuente, corre el proceso. Entonces toda esa información se puede ir con información nula y todos esos nulos pues nos va a afectar a todo el modelo, ¿no? Entonces esa observabilidad debemos de tenerla muy en cuenta y debemos dentro de nuestros pipelines también identificar o ser proactivos en identificar algún cambio. Por ejemplo, si hay cambios de tipos de datos, o si hay cambios dentro del metadato, dentro del nombre de los campos, el pipeline nos avise o nos identifique que hubo un cambio para pues, tener o poder solucionar eso antes de que la información llegue a alterar nuestro modelo, ¿no? Por ahí tenemos una pregunta de Manuel. Sí, a ver, Adelante. tomando en cuenta esto que nos dice, que nos comenta Alex, que es súper importante y que va muy de acuerdo con el título del webinar, es: sin confianza en el dato no existe una IA confiable. Y esto lo vemos constantemente en proyectos de IA que fracasan. En su experiencia, ¿cuál es el problema de calidad de datos más frecuente con el que se encuentran cuando llegan con un cliente y cómo lo resuelven sin tener que detener todo el negocio mientras esto se arregla? ¿Qué me podrían decir? Pues en mi experiencia, Manolo, hay pues muchos temas de calidad clásicos que, como lo mencionaba, vienen desde la fuente y muchas veces no se corrigen desde la fuente, sino que llega la información y ya cuando están haciendo la transformación ahí o la aplicación de las reglas de negocio es donde se empiezan a hacer este tipo de modificaciones, pero al vuelo, digámoslo así, en el momento que estamos transformando la información.
Entonces es pues todos estos errores de tener información nula o información vacía, inclusive no nula, puede venir inclusive con espacios y eso pues también nos afecta mucho el procesamiento de la información. El tema de que puedan llegar a cambiar los tipos de datos, muchas veces nos pasa en campos de string o de varchar que lo incrementan y pues eso nos corta la información hasta donde lo tenemos definido en un principio y todo lo demás pues se corta y la información se va con esa información mocha o corta. Los tipos de fecha que vienen en diferentes formatos, pues igual cuando es los primeros meses pues no sabemos si es el año, perdón, el día o el mes y pues nos Sí, está claro. afectando. Entonces hay que identificar también esos eh, formatos de fecha. Fecha. Ok. Entonces, lo que hacemos ahí es definir desde un principio cuáles son las reglas de negocio, identificando cuáles son las fuentes, cómo nos va a mandar la información, y desde el inicio definir todas estas reglas de calidad para que desde el comienzo podamos ya ir transformando la información correctamente. Excelente, muchas gracias, Alex. ¿No? Y bueno, el punto importante que viene de la gobernanza tiene que ver mucho con la trazabilidad y la seguridad de la información. El gobierno de datos, en nuestra experiencia, ya está teniendo mucha importancia, o siempre ha tenido importancia, pero no muchas empresas lo han adoptado porque no es digamos que no es un proyecto de, hoy inicio y termino en un mes y listo, no, es un proceso continuo y tiene que continuar durante la vida de la empresa o de la compañía, ¿no? Mientras nosotros estemos trabajando datos, para que nuestros datos sean confiables, pues debemos de tener esta gobernanza. Lo que tiene que ver con la trazabilidad, lo vemos en la parte de abajo, viene desde el origen, que es, vamos a definir desde qué fuente vamos a obtener la información y cuál es la fecha y hora de nuestra captura. En el momento en que nosotros estamos recolectando esa información, debemos de identificarla y saber de qué fuente vienen. Y bueno, parte de la gobernanza es tener un dueño de esa fuente. ¿Y esto por qué? Porque si la fuente nos está arrojando o vemos que nos está arrojando información que no es verídica, sabemos a quién acudir para poder solucionar ese tema, ¿no? Entonces la fuente debe tener un dueño, debemos de saber o poder identificar de qué fuente la estamos obteniendo y en el momento que estamos obteniendo la información. Después viene la transformación, que es también dentro de esta parte de la trazabilidad tener identificado qué regla de negocio o qué cambios estamos afectando a cada uno de los campos o de la información, cómo es que lo estamos afectando, si lo estamos cambiando de tipo de datos, si lo estamos concatenando con demás información, si la estamos alimentando con algunos catálogos, toda esta parte de la transformación o de las reglas debe de estar identificado también. Y en el consumo también debemos de tener este consumo, que aquí ya entra un poco el tema de la seguridad, de saber quién está consumiendo la información, cómo la están consumiendo. Por ejemplo, ya tenemos pues la información cargada, ya tenemos nuestros CTLs funcionando, ya sabemos que la información o nos estamos asegurando que la información viene correcta, estamos llenando los modelos correctamente, le estamos dando a los usuarios finales los reportes que requieren correctamente, pero ¿qué pasa si viene una auditoría? Una auditoría y nos dice, a ver, quién está consumiendo las tarjetas de crédito y cómo lo están consumiendo. Entonces ahí es donde entra este tema de la gobernanza, ¿no? De que nosotros podamos responder muy rápidamente estas preguntas de las tarjetas de crédito las están consumiendo, no sé, el área de cobranza, pero tal cual la información de la tarjeta viene cifrada y solamente le estamos mostrando los últimos 4 dígitos y tenemos el acceso solamente pues de estas personas, ¿no? Definir el usuario y su password y son las únicas personas que van a tener el acceso a esa información. Entonces, si no podemos responder esta pregunta cuando llega una auditoría, entonces ahí es cuando debemos de poner mucha atención en cuál es o bueno, definir
debemos de tener esta gobernanza de los datos para saber específicamente desde dónde nace la información, cómo la estamos transformando y al final quién la está consumiendo y cómo la está consumiendo. Y bueno, aquí quería comentarles, Vic, Manolo, también la relevancia de ahora con la IA, porque también es importante la gobernanza. Dentro de la gobernanza, todos los datos que se están generando tienen un significado. Entonces nosotros debemos de darle a entender a la IA cuál es el significado de cada uno de los campos. A esto se le conoce como los metadatos. Cada dato va a tener su definición o su explicación de qué significa ese dato, para que cuando llegue la IA y le inyectemos esa información y le hagamos algunas preguntas, la IA pueda responder muy fácilmente, pues ya sé a qué me estás preguntando, ya sé qué dato te voy a traer porque yo ya lo tengo definido y responder asertivamente, ya con la confianza de que los datos los estamos entregando limpios, correctamente y con la descripción correcta. Sí, tiene bastante sentido y creo que eso nos da pie a hablar del tema de muy importante, que es el futuro, ¿no? De cómo preparamos esta arquitectura, ¿no? Porque al final en un mundo donde todos los días se habla de inteligencia artificial, el tema de la limpieza y gobernanza de datos, a ver, sabemos que en el mercado existen literalmente cientos de motores, ¿no? Plataformas de datos de diferentes compañías, por ejemplo, plataformas analíticas como un Databricks, bases de datos semiestructuradas o flexibles como Mongo, ¿no? Vaya, Lakehouse, Warehouse, motores vectoriales, un sinfín de marcas en el mercado, ¿no? Y cada año nuevas tecnologías prometen ser la solución definitiva. Y honestamente, probar todas o intentar tener todas como si fueran Pokémon dentro de una arquitectura no siempre es la respuesta, porque el verdadero reto, a ver, ya no es adoptar tecnologías nuevas, el reto es cómo incorporo las nuevas capacidades sin destruir mi operación actual. Y aquí es donde empiezan a tener muchísimo valor plataformas abiertas, ¿sabes? Que están dispuestas y preparadas a evolucionar. Porque algo que estamos viendo en temas de industria es que las fronteras entre tecnologías empiezan a desaparecer. Te comentaba, antes tenías bases de datos transaccionales, otra analítica, otra para temas vectoriales. Hoy el mercado empieza a converger. Algo que me parece personalmente muy interesante es como las plataformas que originalmente estaban pensadas para temas de analítica masiva, ahora también empiezan a incorporar estas capacidades mucho más orientadas a la integración con la IA. Por ejemplo, y saco otra vez el tema de Yellowbrick, me parece bastante interesante, ¿sabes? Porque en sus versiones recientes empieza a incorporar capacidades modernas del uso de embeddings. Imagínate, Alex, el manejo vectorial dentro de una arquitectura MPP. Eso es, vaya, eso hace años sonaba impensable, porque normalmente cuando alguien hablaba de vectores o de embeddings, pues inmediatamente pensabas en estos motores separados y especiales, ¿no? Para el uso de IA generativa. Pero hoy, vaya, ver el poder del MPP combinado con las capacidades vectoriales dentro de la misma plataforma analítica, abre totalmente la conversación para hablar de búsqueda semántica, IA generativa, recomendadores, vaya, analítica avanzada, ¿no? Y todo esto sin tener que rehacer toda tu infraestructura. Hoy en día la transformación hacia el uso de la inteligencia artificial ya no significa tirar todo lo que construiste ni comenzar de cero, contestando tu pregunta, Manolo. Significa evolucionar inteligentemente tu arquitectura para que puedas adoptar estas nuevas tecnologías sin perder la estabilidad, gobierno, performance y que tampoco se vayan los costos por la nube, ¿no? Porque, a ver, al final las empresas que realmente van a aprovechar temas de la IA no van a ser necesariamente las que tengan más herramientas, van a ser las que tengan arquitecturas suficientemente flexibles para adaptarse rápido a lo que viene. Y el tema de los datos es totalmente básico para poder generar este tema, ¿no? Por ahí platicaba con Manolo y Manolo me preguntaba, oye, ¿cómo podemos hacer para que una empresa empiece con temas de IA? Digo, pues, primero, contactar a Aptec, ¿no? Que creo que es lo primero que deberían de hacer. Pero creo que el error más común que hoy están teniendo es que
quieren empezar comprando modelos, herramientas, antes de entender realmente lo que necesitan, que es dónde viven sus datos, qué tan limpios están sus datos, qué tan accesibles son sus datos y qué tan preparada está su infraestructura para consumirlos. Hemos visto muchas empresas que se empiezan a indigestar con temas de IA y el problema a veces es la mala calidad de datos que no les da los resultados que al final esperan, ¿no? Vaya, una vez que ya tengan estos datos óptimos, yo diría que lo más efectivo es empezar a identificar casos de uso sencillos que tengan un impacto real en el negocio para, no sé, temas de prevención de fraude, recomendaciones de producto, un chatbot corporativo, y a partir de ahí empezar a construir todo alrededor de la infraestructura con la IA que quieran realizar, ¿no? De acuerdo, mencionaste algo muy importante, Vic, toda esta combinación que podemos ya tener dentro de un warehouse, que es el paralelismo con base de datos vectorial, es que ya no tienes que mover la información hacia estas bases vectoriales. Ya con la misma información que tienes dentro del warehouse puedes trabajar no con extractos de información, que a veces son muy pocos lo que se extraen para la analítica, sino que ya puedes trabajar con toda la historia que tienes dentro de estas bases de datos. Correcto, y eso puede hacer modelos mucho más eficientes y mucho más completos, ¿no? Buenísimo. Creo que estamos llegando al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias, Alex, Vic. La verdad es que se me hizo una presentación súper valiosa por los conceptos que manejamos, que manejaron, y manejamos, me sonó a manada, ¿verdad? Manejaron. Creo que todos nos vamos a llevar ideas muy concretas de aquí. Y para cerrar esta sesión, quiero hacerlo con la frase que estamos mostrando, porque creo que sintetiza muy bien lo que hemos escuchado. No se trata solo de más información, sino de construir arquitecturas capaces de moverla, procesarla, gobernarla y convertirla en decisiones inteligentes. Yo me acuerdo que en estas transiciones que hemos vivido durante todos estos años, y hoy que llegamos en un punto muy interesante de la IA, que parece que pones un bot y salen como 500 agentes diferentes y con capacidades impresionantes. La gran diferencia en lo que vemos hoy en cuestión de meses a lo que se veía en 1950 y tantos, que fue cuando se inventó los primeros modelos de inteligencia artificial, era la capacidad de procesamiento de todos esos modelos. Hoy día todas estas cosas se están resolviendo y se están resolviendo tan rápido que ahora sí parece que no tenemos límite. Pero al mismo tiempo, ¿cómo decides para tu organización cuál escoger y cómo escogerla, ¿no? Con todo lo que tú has comentado, Vic y Alex, en términos de la arquitectura, sí hay que prestarle muchísima atención, porque si bien empezamos con premise y luego cloud y luego esta parte híbrida, que se me hace una decisión muy inteligente muchas organizaciones de tomarla, es que también estamos aprendiendo a cómo manejar el consumo en las nubes, ¿no? Se vuelve cuando tú te inscribes a N apps y de repente no sabes ni qué estás pagando, pero la cuenta de banco se reduce cada mes porque pagas 20, 30, 40, 120 de pesos y de repente dices, bueno, ¿y en qué demonios está yendo el dinero? Entonces, la idea es tener también juicio para poder hacer estos ahorros o esas vigilancias y que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y pues bueno, si yo tuviera que quedarme con algunas ideas de lo que hemos visto hoy, pues serían algunas de ellas honestas, ¿no? Primero, pues el problema de los datos no es realmente el volumen, es de arquitectura, ¿no? Como tú bien lo pusiste, Vic. Tener más datos sin la infraestructura correcta no genera mejores decisiones, sino que genera más ruido. Entonces, yo creo que ese es fundamental. En segundo lugar, la gobernanza, como bien nos dijo Alex, no es un tema de TI, es un tema del negocio. Una organización que no confía en sus datos no puede competir en velocidad con una que sí lo hace. Y tercero,
el camino hacia la inteligencia de datos moderna no es un proyecto de un año, es una capacidad que se construye paso a paso, usando la metodología correcta y con las personas correctas. Y yo creo que esto es un tema continuo, no es algo que se hace una vez y ya, porque si no, tendremos, pues estaremos destinados a hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo sin cambios significativos. Correcto. Bien, no sé si haya alguna pregunta o algo, o alguien que quiera hacer algún comentario. Estamos dejando unos minutitos para ello. Chris, no sé si por ahí tienes algo o alguien que se Sí, haya... A en ver, un venga. momento te la comparto. A ver, si quieres, díctala. A ver, compártela de una vez. Bueno, Sergio López pregunta, ¿ahora con los agentes de IA en auge se puede incorporar a estos sistemas? Vic. Sí, por supuesto. La intención es, a ver, todo va de la mano con temas de seguridad, porque recordemos que también tú le vas a dar a la gente lo que él pueda ver, ¿no? Efectivamente, la intención o la evolución de esto es que estos chatbots vayan directamente o estos agentes vayan directamente a analizar tus datos o a revisar tu información, pero como decía Alejandro, de nada sirve si tu información no tiene estos tags o estos comentarios correctos para que sepa la gente de qué se está tratando cada columna, cada dato y de ahí poderte dar esta información. Muchas gracias, Vic. No sé si tengamos alguna otra. Tenemos un minutito, dos. En el chat solo teníamos esta. Ok. Entonces, Eh, Alex, si quieres poner la última laminita. dame un segundo. Una persona levantó la mano, le voy a Sí, permitir el Alfonso. micrófono. Venga, ándale. Alfonso, por favor. Ya puedes hablar, Alfonso. ¿Me escuchan? Sí, listo. Sí. Bueno, muy buen día, gracias por toda esta información. Voy a tratar de ser un poquito rápido con esto. A ver, la clave de estos proyectos, creo yo, por la poca o mucha experiencia que tengan esto, es ahora el gran reto es los insights que uno pudiera aprovechar con estos temas de Big Data. Eh, yo, digamos que una parte es cubrir la infraestructura, que es muy valioso, claro, porque es la base de todo esto, pero en qué herramientas uno se puede apalancar para que esa información genere aún más valor que el que uno mismo cree que está generando. Es decir, yo tengo insights de negocio muy claros que quiero yo averiguar, que quiero explorar, pero creo que lo interesante de esto, o donde uno puede generar más valor, es esos nuevos insights que uno no se está imaginando, algo así como cuando explotó la minería de datos. Entonces, de pronto, ¿qué herramientas actuales? No sé si soy claro. Vic, no sé si la quieras tomar. Sí, mira, a ver, en cuanto a insights, a ver, siempre el mercado te va a ir demandando este tipo de cosas, ¿no? Recientemente estábamos en un proyecto con temas de KPIs para una empresa y tenían 5 KPIs, ¿no? Pero con todo este tema de los datos, la limpieza, la transformación, lo que se llegó a descubrir con esa información, bueno, la empresa se dio cuenta que de esos KPIs pueden sacar otros 50 KPIs, ¿no? Porque no solamente es registrar ventas, hoy ya tengo el tiempo que me está tardando el usuario en procesar esa venta o el tiempo del cajero en procesar esa venta. Entonces, son cada vez más robustos y más a detalle estos insights que puedes ir sacando de tu negocio. Yo quisiera complementar ahí, Vic, para ver toda esta información que muchas veces no tenemos a la vista, no conocemos del negocio, nosotros tenemos aplicativos o tenemos agentes que introspeccionan la información y te dan sugerencias de este campo pudiera significar esto, ¿no? De acuerdo a un escaneo de información, ese escaneo valida propiamente la información, un extracto de información y te dice, este campo puede ser, no sé, fecha de inicio de alguna cuenta, este campo significa cuenta bancaria, algo así. Entonces tenemos nosotros esos aplicativos que pueden inspeccionar la información y dar sugerencias pues a los usuarios, a los clientes de qué significa esa información
Y una vez que se valida, ya se dispone a la IA para que pueda utilizarla ya con preguntas naturales. Y Alfonso, podemos seguir platicando de esto sin ningún problema. Aquí están nuestros datos. Nos puedes mandar un mensaje y podemos platicar contigo a detalle de exactamente qué es lo que estás buscando y te podemos orientarte mejor. Creo que hay otra pregunta, Alfredo García. Sí, Alfredo García pregunta, hablaron sobre Yellowbrick para temas de data warehouse y analítica. ¿Hay alguna herramienta que recomienden para virtualización? Dale, Doc. Sí, pues para virtualización recomendamos Denodo, que bueno, aquí es una empresa española y bueno, está en Latinoamérica, está muy posicionada y precisamente Denodo pues tiene esa ventaja de poderse conectar a diferentes fuentes y la ventaja que tiene es que toda la información que se maneja pues son mediante metadatos y la información siempre va a vivir en las fuentes, nunca se va a guardar en este aplicativo. Todas las consultas o todo lo que se requiere de información se va a trabajar en las fuentes, se muestra en este aplicativo y aparte de tener esa virtualización, pues tiene esta ventaja de eh, trabajar ya con la IA, ¿no? Precisamente es una de las aplicaciones que mencionaba que nos va a dar introspección a la información, nos va a dar sugerencias e inclusive podemos ahí ya aplicar pues esta inteligencia artificial de hacerle ya preguntas de negocio a todos los datos o a tal información, como decía Vic, que nosotros le vamos a dar el acceso a esa información. Dándole ese acceso a información, dándole el conocimiento de qué significa cada campo o cada tabla, se le pueden hacer preguntas directamente a Denodo para que nos responda, nos genere la respuesta, nos genere el por qué nos está dando esa respuesta también. Entonces, nos da una respuesta justificada. Entonces, Denodo es de las mejores plataformas de virtualización de datos que hemos trabajado, que nos ha tocado trabajar. Y me Gracias, Alex. Y gustaría quiero, resaltar espérame, que somos dame. Gold Partner en esa Somos herramienta. Gold Partner, exacto. Y otra, pues voy a aprovechar el comercial. El día 2 de junio, la próxima semana, justo vamos a tener un webinar con la gente de Nodo y ahí vamos a jugar un poquito con eso, con la información. Incluso va a estar un poquito orientado al tema del mundial para que podamos hacer, o sea, para que veamos qué tan poderosa es esa herramienta también. eh, y que, bueno, no solamente veremos algún ejemplo ahí con el que vamos a jugar, sino que también vamos a hacer un caso de uso para la industria financiera por si están interesados, que se pueda aplicar a cualquier cosa, porque hoy día clientes tenemos de toda naturaleza, desde retail, finanzas, telcos. Entonces, sí, ese sería aprovechando la oportunidad, les mando el comercial para que se apunten en el webinar. Si quieres, Chris, en el chat, si puedes dejar ahí la inscripción para el webinar del próximo día 2 de junio, estaría sensacional. Y si no, a todos les vamos a mandar la invitación, si nos lo permiten, a todos los que asistieron, les vamos a mandar de nuevo la invitación para ese webinar. Pues bien, muchísimas gracias, Vic, Alex, excelente, muchas gracias por su tiempo. A todos a todos los asistentes, gracias por acompañarnos, se los apreciamos mucho. Les estaremos mandando la grabación para que la compartan, la invitación para el webinar del día 2. Y pues bueno, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, buen día. Excelente tarde. Gracias a todos. Bye.